y son los que debemos barrer con el hisopo para observar los huevos de parásitos de oxíodo, ¿no? Ya sea con método directo, directamente la cinta diurex al portaobjetos, que muy poco me ha funcionado, pero sí me ha funcionado más del 80% en técnica de grasa modificados con hisopo. ¿Por qué? Porque el hisopo barre el esfínter anal y cuando ustedes centrifugan van a ver la acumulación de estos parásitos, ¿no? En, ¿Ya? Esta es la técnica, prácticamente con cinta diurex, que el paciente se echa boca abajo, prácticamente se hace la separación de los glúteos y se toma la muestra más representativa, ya de ahí, y eso va directamente al microscopio, ¿ya? Tomando en cuenta que debemos tomarlo con guantes, ¿no? Aquí la muestra no muestra sin guantes la técnica, pero se toma con guantes porque toda muestra biológica es potencialmente infecciosa y los enterobios, los huevos de enterobios son infecciosos para todo. Es decir, si el paciente lo tiene, el menor lo tiene toda la familia, lo tiene papá, mamá, los abuelos y todos los que viven en la casa. Entonces, todos eh, inician tratamiento antiparasitario, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta parásito causa comezón y picazón en el esfínter anal del paciente, este se rasca, los huevos caen a la ropa del pacientito, ¿no? Aparte de eso, el pacientito con sus manos va y se toca la boca, va y toca los alimentos, va y abraza a mamá, papá, a quien sea, o va y toca alguna superficie y la persona agarra y toca esa superficie y sin lavarse las manos mete algo a la boca, ya está infectado. Por eso es que todos en la casa inician tratamiento si se sospecha de enterovirus vermicular. ¿Ya? Para pacientes adultos se utiliza la técnica de Graham modificados con hisopo porque ellos tienen vellosidad. Para lo que es el examen para dosar grasa fecal, el paciente tiene que tener una dieta que contenga por lo menos 100 gramos de grasa ya al día. Este paciente por lo menos la dieta debe ser de 2 días y vamos a observar las gotas de grasa que eliminan en heces, es decir, algunos componentes para saber cómo está la reabsorción de estas mismas en el conducto intestinal cuando va pasando el bolo alimenticio por los conductos intestinales, si se reabsorben o no se reabsorben, ¿ah? Luego tenemos la sangre para investigar sangre oculta. Es necesario prácticamente que el paciente siga una dieta de 4 días sin ingestión de carne roja, sin ingestión de vegetales verdes como la espinaca, ¿ya? Y medicamentos a base de hierro y aspirina que colorean la muestra de color rojo, ¿ya? Cuando se ve la sangre oculta, se observa en paciente mayormente con ah, moco, ¿ya? Moco y sangre, que podemos observar de una entamoeba histolítica, como le dije, que es gastroinvasiva. Esta prácticamente puede marcarnos sangre oculta positivo, ¿ya? Como también nos puede marcar, nos puede hacer simular, perdón, el si el paciente ha tenido algún daño al defecar, si es estítico y le cuesta realizar sus heces y estas salen por bolita, lastiman el conducto del recto, entonces puede tener hemorroides y esas hemorroides son las que sangran y pueden detectar la sangre oculta ahí, ¿no? En pacientes estíticos a veces que no pueden hacer, la guía dice que es recomendable dar eh, no laxantes aceitosos, sí el bisacodilo, que dice prácticamente que es utilizado, pero mayormente si en caso el paciente no puede realizar las heces, se le hace un hisopado rectal, ya, y se toma un poquito de la muestra del recto y eso se puede llevar a observar al microscopio entre Solfis y Lugol para saber si tiene algún problema como la trichura y trichura que produce el tenesmo, es decir, el paciente puja y puja y no puede hacer, ya, no puede defecar. Bien. Bueno, cuando el paciente recolecta la muestra, los criterios de rechazo en este caso son
si la muestra se contamina con orina, si la muestra se contamina con talco, si el paciente no ha utilizado laxantes aceitosos, ¿no? Entonces, en ese caso, eh, se rechaza la muestra del paciente si ha pasado más de la hora, ¿ya? Y si la muestra, pero si el frasco estaba sucio, igual, ¿ya? Si el paciente tomó tratamiento antiparasitario, tampoco sirve, ¿ok? Luego vamos a los hemoparásitos. Los hemoparásitos, en este caso, vamos a observar parásitos sanguíneos, es decir, a nivel sistémico, ¿no? Que esto se da a causa de una respuesta inmunológica. Para esto tenemos diferentes métodos de laboratorio de diagnóstico que son prácticamente los directos o indirectos, ¿no? Que los directos mayormente detectan el antígeno, como ser la gota gruesa, gota fresca, el strobe o prácticamente microhematocrito, que ya no se realiza mayormente. Los indirectos, el senodiagnóstico, el estudio prácticamente, estos serían los anticuerpos, la respuesta inmunológica frente a la enfermedad o al antígeno, ¿no? Que produce la enfermedad, la respuesta inmunológica, los anticuerpos, vamos a ver. El seriodiagnóstico prácticamente es el estudio al revés, ¿no? Que en este caso, eh, de una vinchuca sana que pica a un paciente contaminado y vamos a ver qué produce la reacción inmunológica del paciente contaminado hacia la vinchuca, ¿no? Hacen el estudio de eso. El hemocultivo, ¿no? Las pruebas por inmunofluorescencia, el PCR, los ELISA, que mayormente son por anticuerpos, y también hay antígenos, las ELISA y los inmunofluorescencias. Los métodos serológicos que se pueden observar igual de acuerdo a la respuesta inmunológica, el HAI por rueda de hemaglutinación indirecta, que en este caso sería eh, antígenos de la muestra que con reacción perdón, antígenos de carneros infectados con la reacción el suero fisiológico que tiene anticuerpos contra esta enfermedad, los ELISA, ¿no? Las pruebas de inmunofluorescencia, el Western blot, que sería una prueba de gol estándar, ¿no? Para las pruebas serológicas. Cuando hablamos de parasitemia y cinética de anticuerpos, hay que ver prácticamente cuándo el paciente se le puede tomar la muestra, especialmente en fase aguda. Cuando el paciente comienza los síntomas y llega a un periodo febril, se le toma la muestra al paciente. Es lo ideal tomarle la muestra al paciente en este estado febril, ya porque vamos a ver mayor diseminación de parásitos, ¿ya? Una vez que esto va bajando, el paciente recibe tratamiento, esto va bajando gradualmente y comienza la respuesta inmunológica a los anticuerpos. De aquí podemos tomar, en esta parte podemos tomar la parte antigénica, es decir, los métodos directos, y en esta parte podemos tomar la parte, en la fase crónica, podemos tomar la parte eh, indirecta, que sería la reacción inmunitaria para los anticuerpos. Eh, Dentro de las técnicas para los parásitos en sangre tenemos la gota fresca para observar los parásitos en movimiento, es decir, a través del flujo sanguíneo, como por ejemplo el Trypanosoma cruzi, ¿ya? Y también tenemos la gota gruesa, que en este caso sería, la gota fresca se observa entre porte y cubre, y la gota gruesa que se toma con sangre capilar, ¿no? Aproximadamente 3 gotas en un portaobjetos, se extiende estas gotas con ayuda de la punta de otro portaobjeto o con un aplicador, ya se extiende sobre todo el cuadrante, un cuadrante, perdón, del portaobjeto, y luego se coloca una gota y se hace un frotis súper delgado para observar los parásitos presentes en la muestra, ¿no? Esta gota gruesa se descoloriza, nuevamente se clisan los hematíes con agua, ya, agua destilada, se espera unos 3 minutos, luego se elimina el agua, ya, solamente lo que ustedes tienen que hacer es escurrir el agua, no tienen que volverlo a meter en agua, solamente escurrirlo, levantar el portaobjeto y escurrirlo, y luego se tiñe con panóptico rápido, ya, para la tinción de panóptico rápido para la observación al microscopio. Y ahí se determinan prácticamente los parásitos. Ya.
Prácticamente hacen un extendido de gota gruesa y un frotis sanguíneo. ¿Ya? Vamos a observar estos parásitos, especialmente el vector sería la vinchuca, ¿no? Y vamos a observar los parásitos así. Estos tienen un movimiento rápido en la sangre periférica junto a los glóbulos rojos. Cuando se hace un stroke, va y viene el parásito, ¿no? Se nota se ve muy bonito, ¿ya? En esa parte. Luego tenemos el Plasmodium, que prácticamente igual, o el que provoca la malaria, ¿ya? Especialmente el vector que transmite Plasmodium vivax, en este caso. Vamos a observar el parásito internamente ya en los glóbulos rojos. A diferencia del Panosoma cruzi que se encuentra afuera, esto vamos a pillar directamente dentro de los glóbulos rojos, ¿ya? Después tenemos los parásitos tisulares que se encuentran a nivel de piel, que estos prácticamente se encuentran en la periferia de la úlcera que producen y se toma un raspado de piel, ¿ya? Se raspa y todos los gusanitos y todo lo demás que cae de la muestra se llevan al microscopio para estudios. Se puede hacer cultivo como también estudios directos. Eso sería todo en cuanto a muestras parasitarias. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿Me puede volver a explicar la diferencia entre la gota gruesa y la gota fresca, doctor? Por favor. Ya, la gota gruesa, como le dije, es un estudio que se hace en fijación, se llama estudio en seco fijado, ¿ya? ¿Por qué? Porque prácticamente la muestra se fija en un portaobjeto, ¿ya? Con 3 gotas de sangre y esta se lleva a una tinción donde el parásito se va a fijar a la muestra, no se va a mover, es decir, se queda fijado y no se mueve. A cambio, la gota fresca es un estudio entre porte y cubre, ¿no? Con la muestra en medio ya colocada y vamos a observar el parásito en movimiento por lo menos unos 10 minutos, digamos, hasta que la sangre se seque, ¿no? Y el parásito muera, en este caso por no tener las condiciones, ¿ya? Esas son las diferencias prácticamente de la gota gruesa y la gota fresca. La gota gruesa se puede observar el parásito en movimiento y la gota gruesa el parásito de fijación, es decir, sin vida ya. ¿Ya? Y lo pueden ver por color, digamos, ¿no? A diferencia de la gota fresca, que se ve sin color el parásito, pero se ve solamente un pequeño, eh, como no punto negro, como, ¿cómo les puedo decir? Es un parásito súper pequeño que van a ver como un puntito moviéndose de un lado a otro, ¿ya? Ese es el Trypanosoma cruzi. Tiene una distancia que va de recto, de ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta. No sabría decirle cuánto, digamos, ¿no? Porque el microscopio la distancia es mucho más pequeña. No he leído muy bien esa parte. Ya, doctor. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Les voy a mostrar un video ahorita de cómo se ve un Trypanosoma cruzi en, en stroke, que es lo que pueden ver. ¿Alguna otra pregunta? En este caso, si su paciente es estítico, ¿qué harían, jóvenes? Si tiene una constipación, si está constipado, ¿Puede repetir su pregunta, doctor? si su paciente está constipado, ¿qué harían? Se le toman de la gota gruesa y la gota fresca, se No, le toman constipado, estoy diciendo constipado, Una estreñido. dieta baja en fibra.
Le van a dar Sirvelac al paciente. Ya, esto quiero que miren, jóvenes. Este es en sí un stroke positivo a través de una gota fresca. Este es el tripanosoma. ¿Lo ven cómo se observa? Sí. Este es el bichito que vamos a ver así. Pero en stroke se ve mucho más bonito porque es el capilar. Este entra y sale de los glóbulos rojos, ¿no? Entonces, ahorita aquí se ve uno chiquitito y por acá hay otro más grandecito, ¿no? Pero son prácticamente esos los parásitos que podemos ver. Hay uno que se observa al fondito, pero no está bien identificado aquí atrásito. Y hay varios igual, pero el que más se observa que va y viene es este de acá, ¿no? Es bonito la parasitología, para el que le gusta. Bien, en un paciente constipado dijimos que era un paciente estreñido. Se puede darle un laxante no aceitoso, pero no es lo ideal, ¿no? Para estimular, porque a veces hasta con laxante la persona no defeca, ¿no? Entonces se le puede hacer un hisopado rectal y de ahí obtener una muestra y hacer el estudio correspondiente, porque puede tener, como le digo, puede tener trichura y trichura que causa tenesmo en el paciente, es decir, la sensación de pujar y no defecar, y puede causarle hemorroides, ¿no? A la larga al paciente de tanto pujar, ¿no? Entonces, no sería muy recomendable. Y un Bien, supositorio para hacerlo. no, porque mm, su supositorio es aceitoso. Algunos me han dicho hasta bomba de jabón, ¿no? Meterle jabón tampoco, porque va a ser un contaminante para la muestra. ¿Ya? Tomen en cuenta eso, por favor. Pero está bien, muy buena su pregunta, Steven. Bien, para la toma de muestras bacteriológicas, al igual que las micológicas, hay que tomar en cuenta que igual son tomas de muestras que se realizan a pacientes que tienen fiebre desconocida, ¿no? Es decir, les da una infección y estos tienen una respuesta inmunológica que lo produce lo que son la pirexia, ¿no? Y puede provocar en ciertos pacientes. ¿Ya? Esto depende mucho porque el que se encarga de recolectar la muestra es el bioquímico o el técnico especializado en el área, ¿no? Que debe contar con todas los materiales de bioseguridad para ambas pruebas, micológica y bacteriológica. Tiene que tener cubrir completamente todas las entradas que puede haber a nivel sistémico en el cuerpo, ¿no? La piel, los ojos, la nariz, la boca, el cabello, ¿no? Que pueden ser una fuente de contagio donde puede asentarse estas bacterias y pueden llegar a infectar al paciente. De acuerdo a la patología, en la preparación del paciente va de acuerdo a la patología, la solicitud médica, la asepsia que hay que tomar y siempre hay que tomar al igual que los hemoparásitos en pico febril, ¿no? Para el tracto de respiratorio faríngeo amigdalino o hisopado faríngeo, en este caso, ¿ya? El paciente hay que tomar en cuenta que el paciente no tiene que venir desayunado, ¿ya? No tiene que estar en ayuna y sin aseo bucal. Se le va a abrir la boca y se le toma cerca de las amígdalas, sin topar la úvula, porque la úvula provoca la sensación de vómito. Entonces, el paciente va a querer vomitar, pero no tenemos que topar la úvula. Entonces, hacemos un pequeño, ¿no? Raspado en la zona de las amígdalas y luego colocamos, como le digo, una placa perdón, un hisopado para la placa y el solfis, en este caso si precisara, ¿no? Y otro, el hisopo, el otro en el Stuart, ¿no? Para el sembrado. Igual para la nasofaringe del paciente hay que tomar en cuenta igual que no es un hisopado nasal. Entonces se toma de la nasofaringe, se le pide al paciente que recline un poco la cabeza, ¿no? Y se introduce el hisopo hasta la mucosa nasofaríngea y se extrae la muestra de ahí y se sigue el mismo procedimiento.
para la secreción ocular producida por conjuntivitis u otras infecciones, prácticamente se toma el hisopado desde los ojos, desde el borde, se hace que el paciente cierre y se toma en el borde inferior del ojo y luego se pide al paciente que cierre y el mismo hisopo se pasa por los dos párpados, ¿no? Y se lleva igualmente placa, ustedes hacen placas, Solfis y Stuart, ¿ya? En este caso. Algunas especies como la Moraxella lacutana van a ver pacientes que tienen mucha lagaña en este caso, ya que causa la blefaroconjuntivitis en algunas personas. Y en las clamidia trachomatis que pueden provocar ceguera en los pacientes, ¿no? Que estas bacterias mayormente se observan en campo oscuro. Dentro de las heridas abiertas y exudados, a diferencia, como le decía, las micológicas van a ser una herida de escamosa, es decir, van a botar escamas, y en esta van a ser heridas supurativas que van a botar pus. Entonces, a diferencia de la diferencia de la toma de muestra es que vamos a tomar de la herida del paciente abierta en la zona donde tiene pus, ¿no? De mayor inflamación de color rojizo. Y en la micológica vamos a hacer el raspado, ¿no? De la muestra alrededor, ¿no? De la herida. Eh, para esto el paciente no tiene que tener ninguna medicación, no se tiene que haber curado ni colocado ningún medicamento medicinal natural dentro de la zona, por favor, ¿ya? Para que no sea criterio de rechazo ni tampoco haber tomado ningún medicamento. En lo que es sangre, los hemocultivos, ya saben, el desinfectante de de mayor uso y que se puede utilizar en la toma de muestra es el alcohol yodado en este caso, porque el yodo interfiere en el crecimiento bacteriano cuando nosotros limpiamos en la zona circular. En toda la zona circular, el yodo mantiene la asepsia completamente del paciente y puede haber menor riesgo de contagio y de una bacteriemia que ustedes pueden causar a causa del pinchazo en el paciente, ¿ya? Se limpia de igual manera el frasco y luego se toma la muestra, ya sea con jeringa o bajo Tyner, y se coloca directamente la muestra de acuerdo a la solicitud del fabricante. Tanto los líquidos de efusión como el líquido cefalorraquídeo, líquido pleural, líquido acítico, líquido peritoneal, líquido sinovial, esto lo toma el médico, mayormente envía 3 frascos, ¿no? Uno para el examen físico, el otro químico y el otro bacteriológico, ¿no? Ya, esto lo toma mayormente el médico. Tienen que ser procesados en el mismo tiempo, el mismo día, ¿no? Para los citoquímicos, no tienen que estar mucho tiempo a temperatura ambiente y ser procesados rápidamente. ¿Ya? Luego tenemos lo que son la preparación de esputo. La preparación de esputo, el paciente igual no tiene que haberse aseado la boca, eh, no tiene que ingerir alimentos y traer el gargajo, es decir, la flema del paciente, no saliva, ¿ya? Para estudio. Algunos procedimientos como los lavados broncoalveolar y eh, el aspirado traqueal, que esos son gastroinvasivos, gastroinvasivos no, son procedimientos invasivos que pueden provocar bacteriemia en el paciente, ¿no? Y las secreciones genitales, al igual que las secreciones de vías urinarias, como son urocultivos, estos el urocultivo con aseo, ¿ya? Previo, primera orina en la mañana, al igual que coprocultivo una muestra de heces en el día, y los genitales sin aseo, ¿ya? Sin colocación de óvulos en caso de las mujeres, no venir al laboratorio sin aseo y sin haber orinado en caso de las mujeres y de los hombres por si tienen alguna secreción, ¿ya? Y sin tener relaciones. Eso sería todo, jóvenes. No sé si tienen alguna pregunta en cuanto al tema. Bien, creo que ya les he dicho de todo, jóvenes. Hemos hablado de algunos como la piel glabra que ustedes tienen que tomar por raspado, ¿no? Tienen que ver que no tienen que tener antimicóticos y que el paciente no haya consumido ninguna medicación, ¿no? Medio de transporte de bacteriológico Stuart y medio de transporte micológico Saburov, ¿no? Que no sería un medio de transporte, sino que más un medio de cultivo, pero igual sirve como repique. Muy bien, creo que no hay nada más, jóvenes, que hablar. Hemos llegado casi a las 11, van a disculpar la hora.
Nos vemos mañana a las 2. Hasta mañana, doctor. Chao, chao. Hasta mañana.